Bueno, pues muy bien, vamos a pedirle al Señor que nos dé una bonita enseñanza en esta noche, muy práctica para nuestra vida, y ciertamente lo es, porque la historia que tenemos esta noche, no quiero decir que es mi favorita, pero ciertamente es una de mis favoritas. Armando, ¿nos quieres por favor guiar en una pequeña oración? Señor, Hemos estado hablando sobre el tema de que Dios es más grande que todo enemigo. No hay enemigo que pudiera vencer a Dios, que pudiera inclusive enfrentarse a Dios. Ya lo intentó uno, que fue la mano derecha de Dios, Lucifer, el gran ángel que era el comandante en mando del ejército de Dios. Quiso ser igual a Dios y pues las cosas no le fueron muy bien. Inclusive Dios dice que preparó el infierno para él y para sus ángeles, ya que la tercera parte de los ángeles se rebelaron con Lucifer contra Dios. No hay enemigo para Dios. Y en esta ocasión hemos tenido ya varios ejemplos de cómo los enemigos quieren tumbarnos, quieren realmente destruir nuestra vida o hacerla tambalearse, y Dios provee para que nosotros salgamos adelante, como lo hemos visto en estas historias del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y en esta ocasión vamos a ver Dios es más grande que cualquier enemigo, número 6. Porque vamos a ver otra historia más, en donde sí la voy a desglosar un poco, y a lo mejor tendremos 6A y 6B y 6C, porque son muchas enseñanzas de esta historia. Por lo tanto, vamos a ver que en esta historia Dios está en medio de la historia y vence los enemigos que se presentan, cualquiera que ellos sean. Por lo tanto, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, el libro de los comienzos, en el capítulo 37, donde empieza nuestra historia, la historia de un gran hombre que se llamó José. José, hijo de Jacob, nieto de Isaac y bisnieto de Abraham, donde empezó el pueblo judío y las promesas de Dios a este pueblo. Dice la palabra de Dios que capítulo 37 de este Génesis: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Bueno, aquí Miriam, tú preguntabas acerca de este señor Cam. Canaán es descendiente de Cam. Jacob tuvo 12 hijos. Desgraciadamente tuvo una vida, pues a lo mejor no muy ordenada, porque tuvo 12 hijos de 4 diferentes mujeres que eran sus esposas, y entonces eso causó realmente sí muchos problemas en el nido familiar. Regularmente Dios nos da leyes para que te podamos fructificar abundantemente en la tierra, y Él hizo a la mujer compañera para el hombre, en donde los dos son una sola carne y deben de estar unidos hasta la muerte. Y la poligamia, que sí la vemos en la Biblia bastante en el Antiguo Testamento, vemos que trae consecuencias terribles. Porque además este señor Jacob se casó con las 2 hermanas. Y bueno, pues eso causa muchísimos problemas. Y luego las 2 hermanas, que tenían muchos conflictos entre ellas mismas para obtener la atención del marido, pues entonces también se dieron a sus siervas que tenían. Y entonces, bueno, Jacob tuvo 4 mujeres, 12 hijos. Aquí tenemos 5 hijos en esta casa, ¿verdad, Karinita? Y a veces es un poco turbulenta la casa, con muchos líos y cuánto. Imagínate 12, y además con 4 mujeres.
No, pues vamos a ver que la historia precisamente nos va a traer muchos sobresaltos en esta historia. Y sin embargo, vamos a ver que Dios controla todo, aún los enemigos de nuestros propios errores. Versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Bueno, esta mujer Bilha y esta mujer Zilpa eran las dos siervas que tenían las esposas legítimas de de Jacob. José amaba a Raquel y quería casarse con ella, pero por otras circunstancias que tú puedes leer en Génesis, pues se casó con ella y con su hermana Lea. Y entonces ahí hubo esos conflictos. Pero realmente el corazón de Jacob con estas mujeres estaba más inclinado con Raquel que con cualquier otra. Y Raquel tuvo nada más 2 hijos. De esos 12, 2 fueron de Raquel, que fue uno José y el otro Benjamín. Inclusive cuando nace Benjamín, ella muere en el parto de Benjamín. Por lo tanto, Jacob tenía, como amaba a Raquel, pues una inclinación, un favoritismo muy, muy marcado para con José. José era el favorito en la casa de Jacob. La enseñanza es muy clara, que tú tienes 3 hijos y tú no puedes decir, bueno, y es que yo amo a este más que a los otros. Eso te causa a ti y a ellos muchísimos problemas. En realidad Dios no quiere eso y nos enseña los problemas que eso trae para que tú lo tomes, lo guardes en tu corazón y que no hagas lo mismo. Nosotros tenemos 5 hijos y bueno, tenemos 5 favoritos, ¿no? Y el que se porta mal recibe el mismo castigo que cuando se porta el otro, y así los premios, y realmente, y tomamos mucho cuidado en que eso suceda para que no nos pase lo que tenemos en esta historia. José tenía un lugar especial en el corazón de Jacob. Cuando tú eres el favorito en la casa, pues eso también trae muchos problemas. La palabra que usamos en México es consentido. Y siendo el consentido, pues hasta llegas a ser una persona malvada, porque tienes esa posición y la usas para ti, en contra de los demás, porque tú eres número 1 en la casa. Y eso es exactamente lo que pasa con este personaje José. Los que conocemos la historia de José y nos gusta, bueno, a mí me encantó la historia de José desde la primera vez que yo leí Génesis, y yo puse a José como un gran héroe por todas las cosas que vamos a ver en la historia de lo que Dios permite en la vida de José, pero quizás se me olvidó. Después supe que José era un pecador como todos nosotros y por lo tanto lleno de problemas y lleno de líos. Y uno de ellos es que era el consentido en la casa de Jacob. Al punto de que papi lo utilizaba de soplón. Le dice, oye, tus hermanos son un verdadero lío, porque sí son un lío. Era una banda de secuaces que realmente debían estar todos en la cárcel, como puedes leerlo en Génesis. Y entonces Jacob mandaba a su hijo José y le decía, ve y espía, llévate una grabadora y por favor graba todo lo que tiene. No había grabadoras, pero bueno, graba todo, porque sí me traes y me informas de todas las cosas que hacen estos señores y que me meten en tantos líos. Informaba José a su padre la mala
fama de ellos. Ellos ya tenían mala fama, pero José le añadía, yo creo, y le llevaba a su padre las cosas que estaban pasando con los demás hermanos. Versículo 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Ahí está esta gran falta que cometió Jacob. La amaba a José más que a los otros 11. Y dice, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Una de las costumbres de esa túnica de diversos colores precisamente tenía un lugar de honor especial, y José pues ahí andaba presumiéndole a sus hermanos que él tenía esa posición especial. José pues vemos que pues era un hombre, 17 años, pero ya yo lo veo arrogante, yo lo veo orgulloso, yo lo veo sin vergüenza, yo lo veo cruel, malvado, porque sí vamos a ver que si ya su padre está causando problemas por el favoritismo que tiene para con este hijo, él le añade sal a la herida, ¿no? Dice la palabra de Dios que en versículo 4, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Sí, entonces ya hay odio en el corazón de los diferentes hermanos para con José. Pero vamos a ver cómo José añade a esta terrible situación que se está llevando a cabo en casa. Versículo 5. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Regularmente en esa sociedad patriarcal que existía muy fuerte en esos tiempos, los de menor edad le daban el honor a los de mayor edad. Los hijos le daban honra al padre, los hijos de más pequeños o más jóvenes le daban honra a los hijos mayores que ellos. Pero en esta circunstancia no lo vemos así. José era el 11º hijo de los 12, porque Raquel no podía tener hijos, también por circunstancias que Dios puso para molestar un poco a Jacob de su manera tan terrible que fue en su vida. Y entonces los 2 últimos hijos de esos 12 fueron los hijos de Raquel, en donde nace José y luego nace Benjamín y se queda sin Raquel porque ella muere en el parto. Entonces él era el más pequeño de los 11 hijos. Y él les dice de un sueño, y yo creo que lo hace con un poco de malicia. Les dijo en el versículo 6, y les dijo que oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Bueno, pues la verdad es de que no causó mucho gozo el oír de este sueño, porque pues elevaba más a José en presencia de todos sus hermanos ante su padre y ante la posición que tenía en su casa. Versículo 8, le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Bueno, José pensamos que era un hombre sensato, aún a los 17 años, y al ver el enojo, al ver el odio que tenían los hermanos para con José, se cayó la boca y dijo: pues ya no voy a estar diciendo todas estas cosas, que a lo mejor Dios sí las va a llevar a cabo, pero yo estoy echándole ahí mucha leña a la lumbre para que haya más fuego, mejor ya no digo nada. Pero no es lo que vemos en la historia, para nada.
como que José quiere echar más dinamita, porque dice el versículo 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió. O sea, llega el punto en donde ya la insensatez, presunción de este muchacho es tal que ya su propio padre le está diciendo, oye, bájale, ¿no? Porque pues yo creo que sí te estás pasando, y dice que lo reprende. Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Si nos vamos al libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, en el versículo 4 también, nos dice que la envidia es algo terrible. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta envidia del hombre contra su prójimo, dice el versículo. Y los proverbios, y déjame ver si lo encuentro, creo que es el 4:4 de Eclesiastés, pero en los proverbios, creo que es el 29, en donde dice que los proverbios de la envidia te lleva a realmente desear la muerte de la persona a quien tú envidias. No lo tengo en este momento, pero eso es lo que dice. ¿O será 27? Déjame ver. Sí, dice así, 27:4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse del arte de la envidia? Y bueno, los hermanos de José envidiaban ya terriblemente a su medio hermano José. Un enemigo muy fuerte que todos nosotros podemos tener. Enemigo que realmente tenemos. ¿Quién podrá sostenerse por sus propias obras? ¿Quién es bueno en la tierra que pueda decir, yo hago las cosas bien? Y esa persona no existe. Por eso viene un Salvador, Cristo, que nos salva de quien somos, pecadores terribles que cometemos muchísimas faltas. Por eso Romanos dice, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno. Y nos incluye a todos nosotros. Un terrible enemigo que traemos allá adentro. Se llama yo. Un yo tan grande que inclusive ocupa el lugar de Dios, y yo pongo a Dios en la silla de los acusados. Tú, Dios, ¿por qué no me das esto? Y tú, Dios, ¿por qué haces esto conmigo? Y tú, Dios, etcétera. Mi yo es el gran Dios, y es un terrible enemigo, un enemigo que Dios también puede y quiere vencer. Y en el caso de José, Dios, en su soberanía absoluta, escoge a José para una gran obra que él quiere hacer. Y la vamos a ir viendo, a ir desarrollando toda esta historia. Pero José trae un grave enemigo que va a impedir que esto se lleve a cabo. Por lo tanto, Dios mismo prepara toda una historia, toda una serie de eventos que lleven a José a ser el gran hombre que después es. Dios no tiene esa clase de enemigos en donde la envidia o los celos o la codicia o tantas cosas que traemos adentro pudieran en un momento dado vencer a Dios. No, Señor. Dios no tiene un enemigo que lo pueda vencer. En este caso, José está lleno de orgullo, está lleno de arrogancia, insensatez, vanidad. Y Dios quiere usarlo, pero tendrá que trabajar en él poderosamente para que ese enemigo sea derrotado. Dice la palabra de Dios que sus hermanos le tenían envidia. Y la historia se empieza a desenvolver de cómo Dios hace que este enemigo sea vencido.
Y eso tiene mucho que ver con tu vida también. Porque muchas veces tú te vas a preguntar de por qué Dios hace estas cosas. Mira, yo voy a los estudios, yo realmente sigo la Biblia, yo pues hago esto, lo otro, realmente mi vida está bien cuadrada. ¿Por qué me pasan todas estas cosas? ¿Por qué tuve esta situación? ¿Y por qué tengo esta enfermedad? ¿Y por qué hay estas circunstancias adversas, terribles que me están sucediendo? Y la contestación es de que Dios quiere vencer enemigos en tu vida para que tú te acerques a Él y realmente puedas ser la persona que Él quiere que tú seas. Y en el caso de José, él no se da cuenta quizá, o a lo mejor se da demasiado cuenta, no lo sé, de qué terrible es él. Es una persona terrible. Está causando muchos líos en su casa, ¿no? Y realmente, pues Dios quiere tratar con él. Y dice la palabra de Dios en el versículo 12 que después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ve y te enviaré, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Bueno, pues manda otra vez a Jacob, malamente, de soplón a José para que ver qué están haciendo estos granujas, ¿verdad? A ver si realmente están trabajando en lo que deben trabajar o qué está pasando. Ve y me traes respuesta y bueno, yo aquí los espero para castigarlos por todas las cosas que tú me vas a decir que ellos hacen. Y yo creo que si Jacob ya sabía que llegaba José con una información un poco exagerada también. No, la verdad hicieron todo esto y habían hecho la mitad, que ya era bastante. Pero bueno, así estaba la situación con José. Y dice la palabra de Dios que lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Quiero hacerte notar que en esta historia no lo vamos a ver, no aparece Dios una sola vez. Pero aparecen todas las coincidencias de Dios para llevar a cabo el plan que Él tiene. Qué coincidente que llega José a Siquem y halla a este hombre a quien le pregunta si de alguna manera por ahí ha visto a sus hermanos. José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Coincidentemente esta persona encuentra, o José encuentra a esta persona, y esta persona había oído días antes que estos hermanos iban a Dotán. Muy importante, porque es parte del plan que Dios está tramando para acabar con el enemigo que trae José ahí adentro. Y sucede que Dotán es una de las regiones de Israel más apartadas, en donde realmente no pasa nadie por ahí y nadie se enteraría de lo que pudieran hacer unos u otros ahí en ese lugar. Y ahí están los hermanos de José, y José va entonces a Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, llegando a Dotán, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: aquí viene el soñador. Mira qué odio tienen contra su hermano, que la sola presencia de él ya causa enojo, ya causa terrible malestar, porque este señor pues sí se ha portado muy mal para con sus hermanos. Ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. ¿Sí? Bueno, pues para que tú trames la muerte de tu propio hermano, pues realmente sí tiene que haber
algo muy fuerte en tu corazón. Pero José lo había provocado. Cuando Rubén es el primogénito, Rubén es el primero de los hijos de Jacob. Y por lo tanto es como el lidercillo, ¿no? Él es el que, hablando de la manera patriarcal de todas estas familias, pues él es el que comandaba a todo el grupo y decía qué hacer y qué no hacer. Y era el que le ponía sello a las ideas o las desechaba. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Bueno, Rubén sabía que Jacob amaba intensamente a José. Sabía que si algo le pasaba a José, pues a lo mejor hasta sin padre se quedaban, porque iba a morirse de dolor al ver a su hijo muerto. Y entonces pues Rubén así como que quiere interferir un poco, de bueno, sí, es un granuja y todo, canalla, malvado, pero así como para matarlo, pues no sé si sea todo esto, ¿no? No lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Él tramó algo en donde dijo, bueno, después lo sacamos y lo regresamos y ya. No quiero yo todo este lío, ¿no? Aunque yo también soy parte del enojo contra José, ¿sí? Bueno, pues ciertamente sí dicen eso. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. En otra versión habla mucho más fuerte de qué es lo que hicieron con él. Realmente dice la Biblia que le arrancaron aquella túnica que representaba una posición especial, que la túnica era parte del odio que tenían contra él. Realmente lo maltrataron violentamente, le hicieron sentirse muy mal, al punto de que vemos a José pues gritando, sollozando, clamando, suplicando que por favor pues no hagan esto con él. Esto lo vemos ya en la historia un poco más adelante, en el capítulo 42, en donde se acuerdan los hermanos de aquella ocasión que le hicieron tanto mal a José. Dice además que le tomaron y le echaron. La palabra hebrea que se usa aquí es realmente el deshacerse de un cadáver, el abandonar a alguien ya a su suerte, que se muera. De esa manera tenían y tratan a José en este momento. José pues de repente se ve en una situación pues muy fea, en donde se ve humillado, porque al quitarle pues la túnica pues queremos pensar que este hombre está desnudo, lo avientan en la cisterna, en donde yo no sé cuántos metros tendría esa cisterna, pero no ha de haber sido una cosa muy sabrosa para José. Lo vemos humillado, lo vemos realmente clamando a Dios, oye Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué es esto? Quiero que vengas tú y hagas algo aquí. Pares esta situación, mira lo que están haciendo conmigo. Yo estoy haciendo lo que me dijo mi padre que hiciera, estoy obedeciendo el mandato que mi padre me dio, yo estoy haciendo las cosas bien. ¿Por qué permites todo esto? Pero es que Dios está permitiendo todo esto porque realmente a través de la humillación quizá José se dé cuenta de que no es tan salsa, como decimos en México, como él piensa que es. No es señor poderoso que tiene esta posición en casa. Ahí lo vemos realmente totalmente abandonado en una situación terrible, en donde sus hermanos expresan y llevan a cabo todo un odio contra él. Dios está trabajando en el corazón de José para quitar ese enemigo terrible que él trae ahí adentro. Y finalmente hacer que sea una persona humilde, hacer que sea una persona que clame a Dios para que Dios sea el Dios de él y que no sea José el Dios de él. Bueno, pues ya está José en la cisterna, ahí acongojado, no sabe qué va a pasar, no sabe si realmente están haciendo un mal tiempo ahí con él nada más, y después de 1 hora o 2 o un día lo sacan de ahí, o si realmente lo van a abandonar a que se muera, ¿sí?
Y bueno, la verdad es de que con la pura excepción de Rubén, los demás dicen, sí, ya que se muera, ya vamos a deshacernos de este tipo, ya no queremos nada de él. Dice el versículo 25 que se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Nuevamente, ¿sucede qué? En la providencia de Dios, en un lugar muy apartado como es Dotán, van por ahí unos traficantes de mercancías que van a vender cosas a Egipto. Es otra de las coincidencias que Dios pone para llevar a cabo el plan que Él necesita. Él es un guerrero maravilloso, conquistador, que Él tiene específicos planes para derrotar al enemigo. No creas tú que nada más va y con su poder derrota, sino tiene todo un plan, porque dentro de ese plan de derrotar al enemigo está la enseñanza para hacernos a nosotros mejores. Y permite problemas en nuestra vida, uno, para que nos demos cuenta dónde estamos. Porque yo te puedo decir a ti, Judith, que eres una malvada, mentirosa. Y el decirte lo dices, pues sí, pero no pasa nada. Pasa mucho más cuando a través de lo que tú haces viene una situación catastrófica que te hace reaccionar, y entonces la enseñanza sí toma vida. Y eso es lo que está pasando con nuestro amigo José. Entonces Judá dijo a sus hermanos, uno de ellos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Entonces dijeron, bueno, pues mira, mejor que salgamos ahí con unos cuantos pesos, y entonces vendieron a José a los ismaelitas para que los ismaelitas se los llevaran a Egipto como esclavo. Y de esa manera, pues sacaban provecho de la situación y al mismo tiempo se deshacían de esta terrible persona que ellos pues tanto aborrecían. Cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Quizá debamos de irnos al capítulo 42 aquí de esta historia. Déjame ver si yo encuentro rápidamente el versículo en donde el versículo 21 del capítulo 42, ya mucho más tarde en los años, los hermanos se acuerdan de lo que pasó allá en Dotán y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Bueno, vamos a ver la historia de lo que les pasa, pero a través de ciertas cosas que Dios también trae para vencer los enemigos que estos hombres tienen adentro, pues también les manda algunas pruebas, ¿verdad? Y en esa prueba se acuerdan de años antes, cuando vendieron a su hermano para que fuera esclavo en Egipto. Bueno, dice la palabra de Dios que aparece Rubén, no sé exactamente por qué no estaba con los demás, había salido, yo no sé qué, esto, lo otro, no estaba con ellos, y dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y rasgó sus vestidos. Rubén se molesta mucho, no sabe qué pasó. Oye, pues sí, bueno, estábamos aquí jugando un poco con nuestro hermano, pero algo pasó. ¿Recuerdas que dijimos que no lo íbamos a matar? ¿Qué, lo mataron ustedes o qué pasó? Porque yo veo que ya no está en la cisterna. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece. Y yo, ¿a dónde iré yo? Jacob, claro que le pediría cuentas
al primogénito, ¿verdad? En este sistema patriarcal, y él tenía la responsabilidad pues de todos los hermanos. Y dice, bueno, ¿y ahora qué le voy a decir a mi padre? Porque ahora no, para empezar, yo ni sé dónde está. Entonces, por favor, díganme, ¿y qué voy a hacer yo ahora que José no está? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Bueno, pues hicieron ya todo un plan para decir, bueno, José ya no está con nosotros, mira, Rubén, pues sacamos un poquito de dinero, ya ves cómo están las cosas en estos días, todo el mundo anda medio falto de lana y no sé cuánto, y pues lo vendimos. Pero algo tenemos que decirle a nuestro padre, y lo que realmente debemos hacer es, pues decirle que lo mató una bestia por ahí, ¿no? Entonces agarran esa túnica que tanto detestan ellos y la llenan de sangre para ir a llevarla a Jacob. Enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Acordémonos que la túnica representa algo que ellos aborrecían. La túnica representa el error, el pecado de Jacob mismo en hacer favorito a José sobre los demás, y ellos la manchan con sangre y pues inevitablemente le tienen que dar a Jacob una mala nueva. Él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Le dan la historia de que José ha muerto. Y esto va a traer pues mucha congoja para su padre. Entonces Jacob rasgó sus vestidos. El rasgar sus vestidos era una señal profunda de dolor que lo expresaba hacia los demás. Que bueno, en nuestros días pues es el llanto o algo así, ¿no? Entonces allá rasgaba sus vestidos, está muy mal. Su hijo favorito, el único hijo que tenía de Raquel, ha muerto, y rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos, era parte de eso, se rasgaba y la gente podía ver lo que traía por dentro, que era esta sustancia que inclusive traía un poco más de dolor a la piel y que hacía que los demás supieran que él estaba en gran, profunda conmoción, tristeza, y él llora la situación con su hijo. Guardó luto por su hijo muchos días. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, hasta el sepulcro. Y lo lloró su padre. Entonces, pues Dios quería terminar con el enemigo que traía a José, lo arranca de la posición exclusiva, prominente que tiene en su casa, y ahora es un esclavo. Y eso, pues, yo estoy seguro que el camino de Dotán a Egipto, pues, fue de varias semanas o no sé cuánto tiempo, pero sí hizo recapacitar mucho a José, en donde fue despojado de todo lo que tenía. José ya no tiene nada, ni siquiera su propia vida, porque ahora es un esclavo y sabe lo que le espera allá en Egipto. Eso trae un gran alivio al alma de José, porque toda esta soberbia, vanidad, toda esta posición, engreído que era, pues se derrite totalmente ante esta situación. Y Dios vence así lo que estaba pasando en el corazón de José. Y bueno, nos da a nosotros también la respuesta de por qué Dios a veces permite cosas inclusive terribles en nuestra vida, que son necesarias para poder nosotros entender nuestra posición de quiénes somos y realmente venir a tener una situación correcta, una comunión profunda con
con Dios. A partir de este momento vamos a ver a un José que tiene un viraje muy importante en su vida. Y es que en los planes de Dios hay algo muy importante que Él está haciendo. Quiero decirte que este lugar Dotán lo vemos después, siglos después, en la Biblia. Allá en el libro de Primera de Reyes, capítulo 6, en donde Eliseo está en Dotán. Pero ya no es un lugar desierto, es una ciudad y ahí está él. Y quiero decirte que viene el ejército sirio y está sitiando la ciudad. Y bueno, son crueles y van a destruir a todo mundo ahí en la ciudad, inclusive a Eliseo. Eliseo clama a Dios para que Dios libre su alma y la de todos los demás ahí, su cuerpo, de lo que va a pasar con este sitio tan terrible que está teniendo la ciudad. Y Dios contesta la oración de Eliseo, mandando, dice la Biblia, ángeles que derrotan al ejército que está sitiando la ciudad. Y entonces Eliseo y la ciudad es librada de este terrible acontecimiento que pudo haber sido. Bueno, espérame, pero ¿por qué entonces Dios no hizo lo mismo con José? Oye, José también clamó a Dios y le dijo: Dios, por favor, manda tu ángel, manda algo, líbrame de lo que me está pasando con mis hermanos, sácame adelante. Y Dios no le contesta. Y sí le contestó a Eliseo. Dios, en su gran soberanía de cómo poder vencer enemigos, lo hace de diferentes maneras. Después de todo, esta circunstancia que estaba en Dotán con Eliseo, que estaban sitiando la ciudad, si hubieran destruido la ciudad y la muerte de Eliseo, pues sí era problemático, pero no tan terrible como lo que hubiera pasado si José hubiera salido del problema. Dios tenía un gran plan. De ese pueblo judío vendría el Mesías. Abraham, Isaac, Jacob y sus 2 hermanos. Si eso no le hubiera pasado a José, si José hubiera sido librado y no vendido a Egipto, o muerto en la cisterna, no se hubiera llevado el plan de Dios para que Jesús llegara a la tierra. Porque de ellos vendría la descendencia de Jesús, vendría la llegada de Jesús a través de los descendientes de estos hombres. Era bien importante que todo esto pasara. Dios lo tenía planeado. Porque quiero decirte que la historia que a lo mejor ya conoces hace que José viva y vaya a Egipto y pasen ciertas circunstancias en Egipto para que el pueblo judío no sea exterminado totalmente y venga Jesús siglos después a librarnos a nosotros de nuestros pecados. Bien importante. Entonces Dios libra a Eliseo de una manera, dice, no importa, y lo libra con el ángel, pero a José no te libro porque tengo cosas más grandes que hacer contigo. Y te voy a quitar los enemigos internos para hacerte más grande y poderoso para un trabajo que yo tengo para ti. Y eso es una enseñanza muy importante para nosotros. Porque a veces nosotros podemos estar clamando a Dios acerca de nuestras diferentes situaciones. Dios, ¿por qué no me quitas esto? Dios, ¿por qué no me das aquello? Dios, ¿por qué me sucedió esto? Y no entendemos todo el maravilloso plan de Dios que está llevando a cabo, en donde nosotros no tenemos un libro para leer el final de la historia, sino que la historia se está desarrollando en nuestras vidas. Y Dios tiene grandes cosas para ti. Y lo que te está pasando a ti es precisamente lo que tú necesitas para que Dios te use en el gran plan que Él tiene. Y venza a los enemigos que te impiden servir a Dios como Él quiere que lo sirvas. Y esa fue precisamente la historia de José. Circunstancias entrelazadas en la historia de Jacob y sus hijos,
y cómo eran sus hijos y qué pasó con José para que se fuera desarrollando una historia maravillosa que vamos a hacer, que vamos a ver, va a traer que el pueblo judío sobreviva, que de otra manera sería exterminado. Y de esa manera vemos un José muy diferente y vemos al pueblo judío resguardado, guardado por Dios para lo que viene más adelante. Por lo tanto, pues sí es un poco negativo, si no es que mucho, el que nosotros nos estemos cuestionando con Dios por las cosas que nos pasan y reclamándole a Dios que por qué esto y por qué aquello, cuando sabemos que todo lo que Dios hace lo hace para nuestra bien. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice, Romanos 8, 28 nos dice lo siguiente. Dice el versículo de Romanos 8, 28. Y sabemos, conocemos, entendemos, comprendemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. El versículo no dice todas las cosas nos salen bien, ¿verdad? No. Dice, nos ayudan a bien. Y muchas veces las tragedias, los sinsabores, las adversidades, las diferentes desilusiones y cualquier cosa que nos esté pasando es parte de ese plan de Dios para extirpar aquellos enemigos que nos están impidiendo ser libres y poder seguir las cosas que Dios quiere para nuestra vida. Dios tiene un propósito específico de por qué estás aquí en la tierra. No creas tú que el venir a la tierra fue, pues naciste de no sé quién y te metiste con no sé quién para tener descendencia y luego pues ya estás muerto y ya se acabó. Pues qué absurdo. O sea, no tendría ningún significado esta vida. Y como dice Pablo, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos si ese es el caso. Pues ¿para qué? No es así. Hay un propósito específico. Dios tiene grandes cosas para ti y que Él quiere quitar los estorbos y los enemigos y llevarte a un lugar maravilloso. Si te dejas, porque la mayoría del mundo que está allá afuera ni les importa. Pero hay algunos que sí se preguntan, oye, ¿y por qué estoy aquí? ¿Y para qué estoy aquí? ¿Y qué quiere Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y cómo me comunico con Él? ¿Y cómo podría yo entender, como dice Job, y cómo le preguntaría yo a Dios? Si lo conociera, si lo viera, ¿cuántas cosas le preguntaría? Dice Job. Y bueno, José está pasando eso. Vemos un José que no se murió en la cisterna. Vemos un José que no fue librado. Imagínate lo que sería José si fuera librado. Iría con su papá y mira papá, ahora sí traigo una lista. No hombre, sería peor que nunca. Dios dijo, no, lo vamos a hacer una joya para Dios a través de las aflicciones. Como las perlas, que a través de, con el ostión, a través de la herida sale la perla. Y eso es exactamente lo que Dios va a hacer con José al quitarle ciertos enemigos. Y dice el siguiente versículo, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Bueno, pues muy bonita historia hasta este momento, en donde vemos a José ya en Egipto como esclavo. Siglos después, pero voluntariamente, no involuntariamente, veríamos a otro hombre que también tiñó de sangre su túnica. La túnica maravillosa que él traía, llena del amor de Dios, puesto que era el Hijo unigénito de Dios. Y voluntariamente, para salvarnos a nosotros, fue a la cruz, menospreciando lo propio, dice la Biblia, y pagó por nuestros pecados, y derramó su sangre, tiñendo esa túnica preciosa de amor de Dios, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, al pagar Él por nuestros pecados. Así que José realmente es un tipo, es un adelanto de lo que vendría después, siglos después, en Jesús mismo. Esto fue involuntario, no creas que José quiso que esto fuera para él, pura nada.
En el caso de Jesús sí. Él voluntariamente vino a la tierra. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice Filipenses capítulo 2 en el versículo 6, dice la palabra de Dios en ese versículo precioso de Filipenses capítulo 2, versículo 6, desde el 5. Bueno, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el caso de Jesús, Él se humilló a sí mismo, Él se hizo obediente hasta la muerte. En el caso de José, no, Dios lo humilló y Dios lo llevó a una muerte interna para quitarle ese enemigo terrible que traía José. Maravilloso lo que Jesús hace por nosotros, para que nosotros nos vistamos de la túnica que Dios quiere para nosotros, favoritos de Dios, hijos de Dios sin merecerlo, y tener esa túnica en nuestra vida y poder estar libres en la tierra sabiendo que Dios nos ama y está haciendo cosas maravillosas para que podamos nosotros quitar los enemigos que nos distraen, teniendo los ojos en Jesús, el consumador y autor de la fe. Bonita historia, ¿eh? Dios puede con todos los enemigos y aquí está pudiendo con el enemigo terrible que trae José. La semana entrante vamos a continuar con la historia, pero vamos a ver un José muy diferente. Lo cimbró todo esto, ¿eh? Y ahí vamos a ver a un señor que a lo mejor ya no debemos de ponerle José, hay que ponerle otro hombre porque es muy diferente, ¿eh? Oye, ese es José, ese es el niño consentido, berrinchudo, enojón, soplón, que siempre, no, lo vamos a ver muy diferente. Vamos a ver un José que es usado por Dios para conservar el pueblo judío y se llegue a consumir el plan de Dios con la llegada de Cristo siglos después a la tierra. Precioso. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Pues no te preguntes por qué Dios está haciendo estas cosas. No te enojes con Él cuando tienes estas circunstancias adversas que parecen adversas en este momento para ti. Sino te contestas y dices, pues Dios es mi Dios y Él sabe lo que está haciendo. Y Dios, pues haz lo que quieras, aquí estoy. Sabiendo que Él nada más está continuando una obra preciosa en tu vida para quitarte esos enemigos que tú traes adentro. Señor, te damos gracias por enseñarnos en esta historia tantas cosas. Pero la principal es de que nosotros podamos vestirnos con la túnica del amor de Dios como hijos favoritos tuyos. Y vivir con esta túnica, confiados en que ese amor es para nosotros. Padre, y si hay alguna persona aquí que no tiene a Cristo en su corazón, que no se puede poner ese vestido, esa túnica del amor de Dios, pues que esta noche lo haga. Que esta noche lo haga sencillamente declarándose pecador y pidiendo que Cristo entre a su corazón. Que sea el Salvador, el dueño de su vida. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.